Continuamos con el avance de esta unidad 1 de nuestra materia de interculturalidad y ya estamos en el tema 1 del racismo. En la anterior clase habíamos visto la definición y la vamos a recordar. El racismo es la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico y este sentido suele motivar discriminación o persecución de otro u otros con los que se convive, de unas personas sobre otras. Esta distinción o esta exclusión, también restricción o preferencia, se basa en motivos que son de raza, de color de piel, linaje, origen nacional u origen étnico, todo lo que tiene que ver con lo que es la raza, y tiene por objeto anular y menoscabar el reconocimiento o el goce de condiciones de igualdad o el ejercicio de esas condiciones de igualdad, también ese ejercicio, ese acceso a lo que son los derechos humanos y las libertades fundamentales de un individuo o de varios individuos. Todo esto se desarrolla en las esferas que pueden ser políticas, en la esfera económica, en el ámbito social, cultural o en cualquier otro ámbito de lo que es la vida pública. Entonces esto es el racismo, ese sentido de distinción, de exclusión, básicamente en motivos de raza, en motivos que tengan que ver con la raza, color de piel, etnia o origen nacional. Los prejuicios y el odio, que son por razones ideológicas, físicas, también religiosas, están arraigados en la sociedad en los diferentes países, en diferentes regiones. Y las razones para el racismo no son racionales. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos pertenecemos a una única raza, que es la raza humana. Aunque la antropología hace clasificación por los rasgos físicos, todos los seres humanos, seamos de la raza que seamos, con los rasgos físicos diferentes y todos pertenecemos a la raza humana. Por eso es que se considera que el racismo es un acto o un sentimiento, una ideología irracional. Otro concepto del racismo es que es una ideología que defiende la superioridad de una raza respecto a otra, por lo tanto sienten la necesidad de aislarla o de eliminarla al considerar que una raza es mejor que otra, que tiene mejores capacidades en diferentes aspectos, en diferentes sentidos, y este sentimiento de racismo, esta ideología, busca eliminar o busca aislar o excluir a otras razas que sean consideradas como inferiores. Ese es otro concepto de racismo. El racismo verbal o el racismo de acción no siempre es explícito, no se ve explícitamente, pero es necesario conocer los tipos de racismo para saber cómo detectarlo, cómo darnos cuenta y también cómo poder detenerlo a tiempo, cómo poder reaccionar frente a este tipo de acciones de racismo que puedan presentarse en nuestro entorno. Vamos a ver tipos de racismo. Está el racismo biológico. Este tipo de racismo es uno de los más comunes. Se produce en relación con lo que son las diferencias biológicas entre los individuos, entre las personas, y el argumento para este tipo de racismo es que hay razas superiores, como veíamos en el anterior cuadro. Se argumenta que hay razas superiores a otras en diferentes aspectos que pueden ser, por ejemplo, la capacidad intelectual o la condición física. En este sentido es que las personas que ejercen este tipo de acción de racismo en este sentido biológico creen que hay razas que son mejores o superiores a otras en cuanto a la capacidad intelectual o en cuanto al aspecto, a la condición física. Tenemos también un tipo de racismo que es por el color de piel, que también es este tipo de racismo es bastante común y es un racismo
enteramente superficial, es físico, pero superficial, basado en el color de la piel. Pero hay que tomar en cuenta que dentro de este fenómeno encontramos lo que es el colorismo. ¿A qué se define como el colorismo en lo que es el racismo por el color de piel? Este tipo de fenómeno se encuentra y se da entre individuos que son de un mismo color de piel. Por ejemplo, hay comunidades africanas que expulsan a aquellas personas que son demasiado negras. Se dice, ¿no? Se define de este modo. Quiere decir que en alguna comunidad las personas pueden ser personas de color, pero aquella persona que es con su color de piel demasiado oscuro es también expulsada, es rechazada de esta comunidad. Esto es algo que se da también en África y puede ser en diferentes regiones del mundo, no solamente de las personas de color blanco, de color de piel clara, hacia las personas de color de piel oscura, sino también hay diferentes situaciones que se dan, como este ejemplo que estamos dando, que sucede en algunas comunidades de África. Tenemos también lo que es el racismo cultural. Este tipo de racismo sostiene, argumenta que una raza o un colectivo o un grupo de personas es superior a otro por motivos histórico-culturales, motivos históricos y motivos de cultura. Este tipo de racismo no trata de demostrar la superioridad de una cultura respecto a otra, lo que busca es hacer una diferencia de capacidad cultural, como por ejemplo pensar que la población asiática es incapaz de desarrollar buena literatura. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Y así como este ejemplo, hay diferentes otros aspectos que se toman en cuenta para aplicar este tipo de racismo cultural, en el cual recalcamos, no se trata de demostrar que una cultura sea superior a otra, sino que se hace referencia a la capacidad cultural, a que se cree que hay quizás una deficiencia en cuanto a cierto grupo o ciertas comunidades que no tienen la capacidad de desarrollar algo referente a lo cultural. Puede ser literatura, puede ser música, arte, entre otros. Tenemos el racismo internalizado. Esto sucede cuando los individuos que sufren de este rechazo, de esta discriminación por su raza, por su etnia o su origen nacional, interiorizan este mensaje racista, estas acciones racistas, a tal punto, a tal extremo de que lo dan por válido, de que le dan la razón a esta acción y a este rechazo, y llegan a sentirse avergonzados de lo que son, avergonzados de esa diferencia que ellos pueden mostrar quizás en sus rasgos físicos y en su condición. Entonces manifiestan un cierto rechazo a sí mismos. Por eso es que se denomina este sentimiento como un racismo internalizado, y dando lugar también a afectar el autoestima de la persona que sufre de estas acciones de racismo a tal extremo que la misma persona se siente menoscabada y afecta también a su autoestima. Y tenemos el racismo a la inversa. Más que un tipo de racismo, esto es una respuesta al racismo. Y en este caso se redirige la conducta racista hacia un colectivo o unas personas o un grupo de personas que no están acostumbradas a recibir estas acciones racistas. Por ejemplo, el ejercer el racismo sobre una persona blanca y de clase alta, que generalmente las personas de color de piel clara y de clase alta, de buena condición social, no están acostumbradas a ser víctimas de racismo, pero en este caso el objetivo no es demostrarla al aplicarse la acción de racismo hacia este tipo de personas, por ejemplo, no es demostrar que hay una superioridad de raza sobre otra, sino que lo que se busca es poner en evidencia la contradicción del propio racismo. Esto es lo que se busca
al ejercer este tipo de racismo denominado racismo a la inversa. Y vamos a hablar de ejemplos de racismo. Vamos a hablar un poquito de estos temas como el apartheid, que es el racismo sudafricano. Este racismo fue un régimen de segregación racial que se implantó en Sudáfrica por colonizadores. Este tipo de racismo se basaba en el dominio político, también económico, social y también racial sobre esa minoría blanca de colonizadores, estas personas que eran de origen europeo y ejercían este dominio en los diferentes aspectos de la vida sobre la gran mayoría de personas de color negro aborígenes de Sudáfrica. Entonces la palabra apartheid significa segregación. Los colonizadores ingleses, estos colonizadores y también franceses, habían impuesto normas desde comienzos de los del siglo XIX y que continuó con gobiernos blancos, denominados gobiernos blancos, por bastante tiempo luego de la colonización. En 1948, con la toma del poder por parte del Partido Nacional, también se implantó un régimen racista que lograra consolidar el poder de esta minoría blanca de colonizadores y que impidiera también el mestizaje de la población. Querían evitar que se mezclara la población, las personas de color de piel clara y las personas de color de piel oscura. En 1949 surgió una ley de prohibición de matrimonios mixtos, con lo que se buscaba anular que las personas blancas se unieran en matrimonio con las personas que no eran blancas. Al siguiente año, en 1950, se hizo la separación sexual de los habitantes según el tono de piel. Según el tono de piel se clasificaba a las personas con una ley que era denominada la ley de inmoralidad y que reguló la vida sexual de los ciudadanos de este lugar y prohibían cualquier acto entre personas blancas y personas africanas o personas que eran de origen africano, indios o de color. De esta manera es que el apartheid estaba en Sudáfrica en 1955, en un congreso que se llevó a cabo cerca de Johannesburgo. Diferentes organizaciones que se oponían a este régimen y un congreso indio formaron una coalición que adoptó la proclama de libertad. ¿Esto para qué? Para establecer un estado en donde no hubiera una discriminación por raza, donde no hubiera racismo. Estas luchas antirracistas fueron reprimidas por este régimen de colonizadores y estas represiones se tradujeron en matanzas, en detenciones masivas. Entre estos líderes destacados estaba Nelson Mandela, quien en esta lucha permaneció durante 27 años encarcelado, y a partir de la década del 70 el régimen sudafricano comenzó a ser rechazado por la opinión pública mundial. Este es uno de los ejemplos más claros y más fuertes que hay en la historia del mundo acerca de lo que es el racismo. ¿Y cómo enfrentar el racismo con la palabra de Dios? Tenemos diferentes versículos, diferentes pasajes de la Biblia en donde podemos encontrar un apoyo a lo que podemos hacer para enfrentar, para luchar contra lo que es el racismo. Tenemos un primer pasaje que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice en Génesis 1:27, esto nos hace referencia a que los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios, todos los hombres y mujeres en general, a imagen de Dios. Por eso es que todos somos iguales, todos pertenecemos a la raza humana, como lo mencionábamos anteriormente. Por otro lado, Dios ama a toda la humanidad. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por otra parte también dice que Jesucristo murió por todos, no por algunos o por ciertos
personas de color de piel, sino que por todos. Y dice en 1 de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios no muestra favoritismos. Dice Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Continuamos con algunos pasajes más y dice, nosotros tampoco debemos hacer acepción de personas. En Santiago 2:4 dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Aquí está hablando, ¿no?, de eso, de lo incorrecto que es hacer distinción entre personas. Debemos amar a nuestro prójimo. Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y las víctimas del racismo también necesitan sanar, necesitan perdonar. Dice Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esta es una manera también de poder superar el haber sido quizás víctima de lo que es una acción de racismo. La autoevaluación para esta clase, para el avance del día de hoy es: ¿has sido testigo del trato racista a otra persona por motivos de raza, color de piel, linaje, origen nacional u origen étnico? Si has sido testigo, que vemos que es bastante común ver en el entorno, tal vez has tenido alguna situación en la que has visto, has sido testigo de este tipo de acción hacia otra persona, describe esta experiencia y responde también, analiza y responde cómo crees que ayudará la palabra de Dios en casos como este. Acabamos de leer algunos pasajes bíblicos. ¿Cómo crees que puedes aplicar la Biblia en casos como este? Hasta nuestra siguiente clase. Dios les bendiga.